Una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿cuál es la iglesia verdadera? Hay tanta iglesia y tantos nombres y tantas denominaciones y todas dicen predicar el mismo evangelio, pero hay conflictos. No se unen, no se llevan y a veces discrepan en cosas pequeñas. Hoy en la lección de hoy vamos a hablar de cuál es la iglesia verdadera. Ponga mucha atención a esta enseñanza y prepare papel y lápiz para que anote alguna cita. Esperamos que la lección de hoy pueda hacernos entender que aunque son muchas las iglesias, Cristo no tiene nieto, ni vino a fundar una iglesia determinada, sino a los redimidos con la sangre de Cristo. Veamos pues esta enseñanza que tenemos para usted en el día de hoy. Ponga mucha atención. Muy buenas, hermanos y amigos. Hoy vamos a la lección del libro Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia Normal. Vamos al capítulo número 17. El tema que vamos a tratar es ¿cuál es la iglesia verdadera? Gran dilema, ¿verdad? Gran pregunta con tantas denominaciones. Pues vamos a ahondar sobre este tema. La falta de crecimiento nos hace actuar muchas veces como niños, como dice Hebreo capítulo 5 del 11 al 13. Es por ello que contendemos y discutimos por cosas que a veces no tienen importancia en comparación con la grandeza del amor y de la doctrina bíblica. La actitud de los niños es hacer de cualquier cosa un motivo de contienda y le dan más importancia a lo externo que a lo interno. Para que me puedan entender mejor, os contaré una historia. Una vez repartimos botellas conteniendo un mismo líquido, pero la hicimos en botellas diferentes. O sea, las botellas eran diferentes, pero el contenido era el mismo. Entonces los niños empezaron a pelearse porque uno quería tal envase y el otro envase. Eran tan niños que no podían entender que aunque los frascos eran diferentes, el líquido era el mismo. Así ha pasado con la iglesia de los últimos tiempos. Los hombres en su orgullo han realizado zanjas o brechas que separan al pueblo de Dios, muchas veces en rudimento, en cosas pequeñas, que tienen poco valor en comparación con los grandes tesoros del cristianismo, como por ejemplo el amor, la unidad del Espíritu y sobre todo el señorío de Cristo. Esas pequeñas cosas nos separan y se han convertido en barreras infranqueables, naciendo entonces el denominacionalismo o el sectarismo, que para muchos es más importante que el cristianismo. Entonces se crea la tendencia sectaria que anula la unidad de la Iglesia universal. Al estudiar conscientemente las epístolas de Pablo a los Corintios, vemos que el problema de la iglesia era específicamente la división de hombres, costumbres, comidas, lenguas, días y cultos. Sin embargo, no llegaron a nuestra triste condición de formar iglesias diferentes, según el capricho de cada grupo. Los de Apolo se van para aquel salón, o los de Pedro se iban al otro lado, y los de Pablo para otra esquina. Pero lo peor era que los que eran de Cristo se salían para afuera a vivir caprichosamente. Qué triste realidad, ¿verdad? Sin embargo, esto no ocurrió. Los que hablan en lengua no formaban su grupito, y los que no hablaban en lengua tampoco formaban su grupito. Qué horror si esto hubiera ocurrido en aquel entonces, ¿verdad? Ay, pero había algo que mantenía la unidad dentro de la diversidad en la vida de la iglesia. Y eran dos cosas importantes. Primero,
la autoridad del ministerio apostólico. Y segundo, el fundamento del amor y el señorío de Cristo, que se convirtió en el corazón del mensaje evangelístico. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 11. El amor todo lo soporta y sobrepuja todo entendimiento. Efesios 3, 19. Y Filipenses 2, 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que la preeminencia del amor mantuvo la unidad en la diversidad de criterios. Depongamos nuestra mentalidad sectaria y veamos cuál es el mejor camino que podemos seguir. Oremos y el Espíritu Santo nos mostrará una obra y no muchas obras. En este estudio vamos a definir 3 verdades fundamentales en relación a la iglesia como cuerpo de Cristo. Hablaremos de la iglesia denominacional, de la iglesia local y de la iglesia universal. Y veremos que la primera no es la iglesia bíblica, ya que la iglesia fundada por Cristo es la local y la universal. Sin embargo, no podemos negar ni ignorar la realidad denominacional como un fenómeno histórico inevitable. Pero podemos superar esas barreras para ir por encima de las circunstancias que nos han separado como denominaciones. Vamos a hablar de la iglesia denominacional. El cristianismo evangélico está dividido en grupos diferentes, no solo en templos y misiones, sino en énfasis y sistemas de gobierno, así como en costumbres. Esto obedece a circunstancias históricas diferentes, tanto en el florecer de la fe, después de cientos de años de oscurantismo, como posteriormente, al decaer la fe, se produjeron avivamientos que muchas veces se convirtieron en organizaciones y estructuras frente al dogmatismo de las iglesias tradicionales, que adoptaron posiciones muchas veces intransigentes y dogmáticas. También tenemos la libertad de conciencia. Esta fue promovida por la Reforma Protestante, que no solo nos liberó de la religión del dominio de Roma, impuesta por la fuerza, sino que nos dejó la puerta abierta para que otras ideas liberales entraran. Este abrir de la mente, esta libertad de conciencia, originó el fenómeno que apareció en el año 313, con el Edicto de Milán. Cuando la libertad de conciencia introdujo en el culto del cristianismo la mentalidad de las deidades paganas, aplicada al culto de los santos, nació la desvirtuación del cristianismo. El origen de las denominaciones obedeció más que nada a la falta de amor, razón por la cual 2 personas con opiniones diferentes se separaban y cada una arrastraba consigo a sus partidarios. La división nace por falta de amor, que es tristemente el causante del nacimiento de grupos evangélicos intolerantes e intransigentes, ya que muchos enfatizan cosas que no son doctrina y se esgrimen como doctrina para mutilar la iglesia. Otros, al vivir pegado al tradicionalismo y legalismo, han cerrado la puerta al mover del Espíritu Santo, causando crisis que dieron origen al movimiento neopentecostal, tantos a principios del siglo XX
como en los albores del siglo XXI. El otro factor que produce la división y que la origina es el orgullo y la soberbia humana. Cuando los judíos eran el pueblo escogido de Dios, tristemente se volvieron a la idolatría. Y cuando esto ocurría, caían en juicio y división. Pero idolatrar no es solo tener un ídolo de madera o de hierro, sino también podemos idolatrar a los hombres. Este es el terrible pecado que influye en la iglesia, al dar lugar a los superpredicadores, los pastores generales o los superevangelistas, que se exaltan a sí mismos. Las denominaciones son de origen circunstancial y humano. El nombre de cada grupo que tenga o su visión y gobierno no tiene en sí tanta importancia como los daños causados por una separación que destruye el principio de la palabra. ¿Y cuál es el principio de la palabra? El señorío de Cristo y el espíritu de amor. Cuando un grupo se convierte en un reinito, entonces surge el sectarismo y la mentalidad estrecha por la cual nos autoetiquetamos como los mejores. Y algunos llegan al extremo de decir que su iglesia es la única iglesia verdadera. La prueba de esta mentalidad se puede verificar con este hecho. Veamos. La misión X considera que no tiene obra en Madrid hasta que esa misión no tenga un templo y un pastor allí. Sin embargo, en la ciudad de Madrid pueden existir 100 iglesias evangélicas de otras misiones o denominaciones, pero para la misión X en Madrid no hay obra porque no están ellos. Qué cosa más absurda, ¿verdad? Una vez un hermano me dijo, no tenemos obra en La Lima, Perú. Entonces le pregunté, ¿cómo es posible? Porque cuando yo visité Lima, Perú, encontré muchas iglesias. Él entonces me replicó, bueno, pero no son nuestras. Nosotros no tenemos obra allá. Yo me quedé asombrado. Pero esta actitud nos inunda y es común escuchar mensajes con tales afirmaciones. Si no tengo una iglesia de mi movimiento en tal ciudad, allí no hay iglesia, aunque hayan 1000 iglesias de otras denominaciones. Esta mentalidad demuestra que no tenemos claro cuál es la iglesia de Cristo. Todos afirman que tal o cual iglesia es la verdadera y unos a otros se atacan. Imagínense. Hay 1200 misiones, denominaciones o iglesias independientes en este país. Y todas dicen ser los verdaderos y los mejores. Así que encontrar una iglesia verdadera es más difícil que sacarse la lotería. Y que conste, esto no lo digo yo, lo dicen los pecadores. ¿Dónde está el problema del denominacionalismo? No es un problema causado por el nombre o las costumbres, sino por la mentalidad humana. Las denominaciones no son un problema, sino nuestra forma de enfocar la realidad de Cristo y de su iglesia. Si las denominaciones fueran solo un medio, todo sería diferente. Pero para muchos, la denominación es un todo, pero el reino de Cristo es uno, y Él es uno, y el Espíritu Santo es uno, y no puede estar dividido. Para nosotros, hemos hecho muchos reinitos, y tenemos una iglesia al estilo feudal. Cada cual es dueño de su territorio, y se hace lord, señor o soberano de su grupo.
Vemos cómo en la Edad Media un país tenía 5 y hasta 10 reinos. Y cuando llegaba la guerra, al estar los reinos divididos, sucumbían ante las invasiones de los bárbaros. Hoy sucumbimos frente al materialismo y a la decadencia moral del mundo porque en un cuerpo dividido no hay vida. Y la que haya se pierde por las heridas hechas con los actos de división. La iglesia denominacional no tiene un origen bíblico. En la palabra no se habla de denominaciones. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, en segunda de Tesalonicenses 1:1, se dirige a una ciudad grande y dice, la iglesia, sin ese al final. Imaginémonos que hubiese allí denominaciones como las que tenemos hoy en día. ¿Para quién hubiera sido esta carta? Si Pablo viviera en estos tiempos y quisiera enviar una carta a la iglesia de Tegucigalpa, ¿a cuál iglesia la enviaría? Pues en Tegucigalpa no hay la iglesia de Tegucigalpa, sino las iglesias de Tegucigalpa, con ese al final, plural. Y es ahí el problema. En Tesalónica estaba solo la iglesia y no había problema, porque esa epístola era para todos los creyentes de esa ciudad, aunque estuvieran ubicados en casas o sectores geográficos diferentes. Todas las iglesias denominacionales tienen la misma epístola, el mismo evangelio y la misma Biblia, y aunque estén en diferentes zonas de la ciudad, tienen un mismo contenido. El problema no está en que haya denominaciones, ni grupos separados por causas geográficas, sino en la actitud mental y los conceptos que gobiernan la forma de vivir entre unos y otros. Para dejar más claro este principio, pasaremos a ver la iglesia desde una perspectiva bíblica y apostólica según la iglesia primitiva. Hablemos de la iglesia local. Lo primero que hay que definir es ¿qué significa la palabra iglesia? Es indicativo de asamblea. Significa los separados. Una unidad de conjunto. Viene del griego eclesia, derivado de Christón, que significa pertenencia al Señor. El sentido apostólico es un conjunto. O sea, varios miembros formando un cuerpo en aquel que es cabeza de todo. Este es Cristo, según Romanos 12:5, Primera de Corintios 6:15 y Colosenses 1:18. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene que ser una, ya que un cuerpo tiene una sola cabeza. Pero muchos cuerpos unidos a una cabeza sería un fenómeno fuera de lógica fisiológica e incluso bíblica. Por eso dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Si la iglesia es una, ¿por qué decimos las iglesias, añadiendo ese al final, pluralizando el cuerpo de Cristo? Al estudiar la palabra, encontramos que al referirse a la iglesia de una ciudad específica, siempre se dice la iglesia. Esto indica que en cada ciudad había una iglesia local. Por ejemplo, veamos algunas referencias bíblicas.
En 1 capítulo 1, versículo 2 leemos: a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia de Éfeso. Y en Apocalipsis 2:1 leemos: la iglesia que está en Jerusalén. Y en Hechos 15:4: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Noten que no hay ese al final, no hay plural, aunque se habla de una ciudad. Todos estos textos dan a entender que al referirse a una iglesia o localidad pequeña, se habla siempre de la iglesia, sin una S al final que lo pluraliza. La iglesia en Antioquía estaba esparcida por toda la ciudad. No había un centralismo ni un único templo, ya que en esta etapa del cristianismo apostólico no se construyeron ningún templo o edificio para culto. En Jerusalén no había un lugar centrado de adoración, porque no tenían locales capaces de cobijar a los miles de convertidos de toda la ciudad. Entonces, ¿cómo funcionaban? En las casas de diferentes sectores se reunían los apóstoles con los discípulos, y en lugares ocultos cuando era la oportunidad. En el caso del apóstol Pedro, preso por Herodes, dice la Biblia que la iglesia oraba. Pero, ¿dónde estaba la iglesia? Según Hechos capítulo 12, versículo 5, en los hogares. Es por eso que a veces se usa el término la iglesia en tu casa. Romanos 6:5, Colosenses 4:15 y Hechos 8:3. Mientras que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, porque allí estaba la iglesia funcionando. En una ciudad había muchas casas como centros de reunión y de discipulado. Todas estaban separadas, pero era la iglesia local de esa ciudad. El hecho de que no tuvieran un edificio o un centro de culto principal no impedía que la iglesia funcionara. Y habían dos razones por qué la iglesia no podía tener edificios ni templos. Primero, porque estaban tan ocupados en la multiplicación y eran tan numerosas que de haber templo hubieran necesitado auditorios tremendos y se hubiera frenado el crecimiento y la conservación de nuevos discípulos hubiera sido de mala calidad por dedicarse a la construcción o atender a la multitud. Para la iglesia primitiva era más importante las personas y la relación personal que las estructuras materiales y lo cuantitativo. Segundo, había una condición histórica en la época que no permitía la construcción de templos. ¿Por qué? Porque vivían perseguidos y proscritos socialmente por un imperio invasor, el Imperio Romano. San Pablo aclara el tema y coloca las cosas en su sitio para evitar extremos, a fin de que, al unirse todos los cristianos repartidos en la ciudad, en un solo lugar, público o privado, no hubiera contienda, porque aunque en las casas se fundaban las iglesias, éstas se juntaban una vez a la semana, según 1 Corintios 14:23, que dice así: de manera que toda la iglesia se juntaba en uno, y todos hablaban en lengua, y entran indoctos e incrédulos. ¿Qué dirán? ¿Que estáis locos? Así que hay un texto que evidencia que la iglesia se juntaba una vez a la semana para edificación de los discípulos en los lugares secretos, porque estaban siendo perseguidos.
¿Quién gobernaba la iglesia local? Buena pregunta, ¿verdad? La primera vez que se menciona a los ancianos en relación a una iglesia local está en el libro de los Hechos 11:30 y dice así: lo cual asimismo hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Y esto se refiere a Jerusalén. No se sabe cómo siguieron este tipo de ancianos, o cómo lo eligieron, o cómo surgieron, pero sí eran pastores y maestros a cargo de la iglesia que establecían los apóstoles. En Hechos capítulo 14, versículo 23, leemos: y habiendo constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Hechos 14, 23. Vemos aquí cómo al establecer iglesias edificadas por Pablo y Bernabé, ellos constituían ancianos en cada ciudad. Pero, ¿por qué ancianos con F en cada iglesia? Noten que hay varios ancianos para una iglesia local. Bajo el esquema de la iglesia en casa, cada sector de la ciudad tenía muchas casas iglesias o casas culto. Y entre los líderes de estas casas culto habían líderes o ancianos. Al unirse las casas en un solo lugar, se formaba la congregación o comunidad local, con la presencia de los presbíteros y ancianos que las presidían. Anteriormente definimos algunos puntos relacionados con los ancianos en relación a los ministerios y a la autoridad de cada iglesia local. Dejamos establecido que la iglesia local de Tegucigalpa o de Madrid es la unidad de todos los creyentes repartidos en la ciudad por grupos cobijados en edificios llamados templo, y que estos pastores, junto con toda su grey, forman en sí la iglesia local y bíblica de tal ciudad. Es bueno aclarar que la unidad de los cristianos para formar la iglesia local no es producto de una u otra fusión por medio de esfuerzo humano, ni tampoco porque hagamos organismos o estructuras basadas en normas o principios de hombre para poder convivir juntos. No, hay que tener cuidado. Esta idea de unir a las iglesias en estructura, que llamamos ecumenismo, envuelve intereses sociales que aparentemente unen a muchos cristianos, pero solo por cosas externas, pues por dentro cada uno mantiene su posición de prepotencia y denominacionalismo, queriendo uno absorber al otro, por lo cual esa unidad tristemente es una farsa. La unidad verdadera es mucho más que estar juntos. Es sentirnos unánime en todo, como pueblo de Dios, guiado por el Espíritu y la palabra. La unidad es dimensional. Debe haber un sentido de fe y señorío para lograr la unidad del Espíritu. Esta unidad tiene principios básicos de fe y lo podemos resumir en los 5 solos nacidos de la Reforma. ¿Y cuáles son los 5 solos? Veamos. 1, solo la Escritura. No creemos en tradiciones. 2, solo la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. 3, solo la gracia, porque por gracia soy salvo. 4, solo Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvo. Y 5, solo a Dios la gloria
y no a los hombres. Estos son los 5 fundamentos básicos de la iglesia evangélica que nos debe unir. Además, debemos tener claro que toda unidad debe mantenerse en medio de nuestra identidad cristiana y evangélica, aparte de todo relativismo, porque el hábito o el nombre que tengamos no nos hace mejor, el hábito no hace al monje. Y los nombres que nos pongamos como denominación son etiquetas carnales, sin valor para Dios, aunque jurídicamente es necesario y tiene un valor legal. Por lo tanto, la existencia de denominaciones y estructuras jurídicas es parte de la necesidad social, pero no debe apartarnos ni aislarnos unos de otros. Ahora vamos a hablar de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal y Regional da origen a la única Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Universal, asentada como piedra angular y fundamental, según Mateo 16, 18, 1 Corintios 3, 11, 1 de Pedro 2, del 4 al 8. Así que el conjunto de las iglesias de cada región o país forman la Iglesia de Cristo. Y el principio de la iglesia local refleja la realidad de lo que es la Iglesia Universal, a la cual Cristo viene a buscar. Pero, ¿qué iglesia viene a buscar Jesús? Pues la única que existe. ¿Cuál es esta? La de los redimidos con la sangre del Cordero. Esta iglesia es un solo cuerpo, indivisible y uniforme. Aunque existen factores de división por causa geográfica, sectorial o denominacional, todos formamos la Iglesia Universal de Cristo. Quizás alguno se pregunte, ¿y cómo se protegía la iglesia primitiva de los falsos profetas si no había un centralismo en localidad, ni en región, ni entre naciones? Bien, la base estaba en el pluralismo de los ministerios. ¿Por qué? Dice la Biblia que en la multitud de consejos hay sabiduría. La unidad de ancianos en una iglesia permitía la dirección del cuerpo con sabiduría. Mas teníamos la intervención del Espíritu Santo, que actuaba en medio de ellos. Los diferentes ministerios de la iglesia primitiva operaban colegiadamente para protegerse y proteger a los discípulos de los falsos maestros. Y lo más importante, ayudaban a confirmar la iglesia en una misma verdad. La iglesia se gobernaba por las enseñanzas apostólicas y no permitían ninguna revelación nueva. Mantenían la separación de la iglesia y del mundo como pauta esencial. Por eso dice que no améis al mundo ni las cosas del mundo, y también dice no hagáis yugo con los incrédulos, etc. Además, según evidencia de los padres de la iglesia, las normas impartidas por los apóstoles eran fielmente cumplidas. Por ejemplo, el doctor David Wexler, en su libro Cuando el cristianismo era nuevo, comenta lo siguiente: los cristianos primitivos eran muy conservadores. Para ellos, el cambio equivalía al error, ya que no esperaban ninguna revelación fuera de la de los apóstoles y desechaban de inmediato cualquier enseñanza que no habían recibido de los apóstoles. O sea, eran pegados a las Sagradas Escrituras. En caso de que aparecieran errores o actitudes incorrectas, esta iglesia primitiva podía detectarlo fácilmente a través de las células de discipulado
o por el trabajo en las casas, que eran supervisadas por los ancianos. Como no había un centralismo, sino una ubicación en particular, no existía un poder absoluto. Y como se establecían pequeñas unidades formando un conjunto, no era fácil influenciarles, en las cuales se podía aislar fácilmente aquellos problemas que pudieran ocasionar división o se pudieran esparcir. La forma del funcionamiento de cuerpo que había en aquella época evitaba la multiplicación de las herejías. Si aparecían errores, no hacían el daño que hoy hacen a la iglesia, porque al haber una unidad masiva y no por célula, el contagio de epidemias espirituales es mucho mayor. Por eso dice 1 Corintios 12:27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia primitiva también se podía detectar los problemas personales fácilmente para ministrarle y ayudar mejor a los discípulos, porque había una relación afectiva y de intimidad. Este medio de relación de discipulado ofrecía una comunicación perfecta y nadie se quedaba enfermo o muerto sin que el resto del cuerpo lo supiera. ¿Y saben por qué? Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 12:26. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12:26. Conclusión. Considerando el funcionamiento de los ministerios dentro del cuerpo y la autoridad del esquema apostólico, hemos perfilado los objetivos, bases y esencia de lo que debe ser la iglesia en la tierra. Todas las iglesias que vivan y prediquen la realidad de Cristo es parte de una iglesia local y universal, sin importar el nombre que tengan. Es tiempo de anular un poco el denominacionalismo y buscar la realidad de Cristo y su cuerpo, del cual todos formamos parte. Cualquier esfuerzo por una unidad institucional será un peligro y nos llevará a la superiglesia apóstata de los últimos tiempos. También no debemos confundir unidad interdenominacional con unidad ecuménica, pues en la primera hay principios de fe que no hay en la segunda. Así que, hermanos y amigos, debemos derribar las barreras que nos separan y buscar esa unidad de espíritu que nos hará más fuerte, para así poder proclamar las verdades fundamentales de la palabra en tiempos tan difíciles como los que hoy nos ha tocado vivir en el siglo XXI. Y recordemos, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía con el otro para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor, porque el amor todo lo puede. Efesios 4:16. Esperamos que nos siga en la próxima lección que complementa a esta. Y recuerde, puede encontrar todas estas enseñanzas una vez que la transmita en directo en mi cuenta de canal Mario Fumero de YouTube. Dios le bendiga.